damos la bienvenida a este evento llamado Las excepciones en el proceso ejecutivo a la luz del Código General del Proceso organizado por el área de Derecho Privado de la Corporación Universitaria Republicana. Recibamos a continuación al doctor Gerardino Vivas Hernández, el rector encargado de la corporación, para unas palabras de bienvenida. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana, donde los recibimos y donde de vez en cuando, viendo tantas caras tan familiares, los estoy graduando. Quiero hacer llegar un saludo especial del Consejo Superior, la máxima autoridad de nuestra institución y de todos los que de otra forma laboramos en esta aula máxima, en esta universidad, por esta alma mater, que ya vamos a cumplir los 20 años. Quiero agradecer muy especial al doctor Wilson Franco, quien es el jefe del área de Derecho Privado, quien es el organizador, junto con la doctora Diana Vergara, que es la directora de la oficina de egresados. También quiero darle un saludo muy especial, un agradecimiento al doctor José Alfonso Izaza Dávila, actualmente magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al doctor Juan Fernando Barrera Peñaranda, actualmente juez 31 de pequeñas causas y por sentencia público de Bogotá. Todos ellos hacen posible que esta tarde nos podamos reunir y podamos hacer un evento tan importante como el día de hoy. La institución ve con muy buenos ojos esta clase de eventos porque en ellos nos podemos actualizar las actividades jurídicas que permanentemente están en continuo movimiento. No quiero alargar mi discurso porque la verdad no vale la pena sino oír de nuestros invitados especiales, pero de todas maneras felicitarlos a todos ustedes, egresados, estudiantes y todos nuestros invitados especiales y todos los que nos acompañan en el aula máxima de la Corporación Universitaria. Bienvenidos, que Dios los proteja y muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Gerardino. A continuación, de manera oficial, iniciamos entonces la conferencia Excepciones en el proceso ejecutivo a la luz del Código General del Proceso. Hoy nos acompañan dos ponentes. Estará primero el doctor Juan Fernando Barrera Peñaranda. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás. Fue coordinador académico de la Escuela Judicial en los programas de Civil, Familia, Constitucional, Disciplinario y Código General del Proceso. Actualmente es juez 31 de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá. Posteriormente nos acompañará el doctor José Alfonso Izaza Dávila, abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía, ex magistrado, auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, profesor de posgrado en varias universidades del país, actualmente magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Y antes de recibir a nuestro primer ponente, quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso al doctor Wilson Franco. Él es jefe del área de Derecho Privado y hará la apertura oficial de este evento. Muchas gracias, que lo disfruten y que aprendan mucho. Para todas y todos, buenas noches. Continuando con los eventos que se vienen manejando desde la Corporación de área, hoy le corresponde al área de Derecho Privado iniciar con este tema que tiene que ver con las excepciones en el proceso ejecutivo a la luz del Código General del Proceso. Quiero darle las gracias al doctor Gerardino Vivas, al doctor José Alfonso Izaza Dávila, al doctor Juan Fernando Barrera, a la doctora Diana Vergara, que ha sido colaboradora. Ella también pertenece a la jefatura de Derecho Privado de las personas de Bogotá y están viendo clase con ella. Y pues lo ideal es que, como venimos a hacer academia, pues de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces no vamos a extendernos con tantas palabras, sino simplemente damos apertura oficial al evento. Esperamos que cumplamos con las normas que nos dieron en principio y le damos la palabra al doctor José Alfonso, a Juan Fernando Barrera, profesor. Un aplauso para el doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Primero, pues, darle las gracias a la universidad por estos espacios que se están creando de manera periódica con estas charlas. Le quería comentar al doctor Wilson, aquí tenemos estudiantes de los primeros semestres que están muy interesados en los temas de derecho privado, también de derecho procesal. Ellos ya asistieron, algunos de ellos, a una charla anterior que se hizo con el doctor Marco Antonio Álvarez y con el doctor Tolosa de la Corte Suprema. Aquí hay entonces varios de ellos que están muy interesados y es de destacar la participación de varios de ellos que tienen clase en las mañanas y no en la noche y están acá con nosotros. Muchísimas gracias. Yo no voy a extender mucho porque el que sabe absolutamente del tema de los procesos ejecutivos y específicamente de las excepciones que se manejan en esta clase de procesos es el doctor Izaza. Doctor Izaza, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Republicana. Al doctor Izaza lo conozco hace varios años porque cuando trabajamos en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la capacitación de los jueces y los empleados en todo el país, se llevó a cabo un proceso de implementación de la oralidad en los procesos civiles y familias, específicamente, pues primero con la ley 1395 del 2010, y cuando estamos en ese proceso fue expedido el Código General del Proceso, la ley 34 del 2012. Bienvenidos al aula máximo de la Corporación Universitaria de Ancara. Quiero darles un saludo muy especial a nombre del Consejo Superior, a máximo de la Constitución, a nombre de los diputados de el doctor Izaza elaboró ad honorem además un módulo de formación judicial para la escuela judicial que está participando. Ustedes pueden encontrar en la página que voy a indicar en principio se elaboró para jueces, pero posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura, que es la entidad que es parte de la escuela judicial, pues ordena que a estos módulos de capacitación para los jueces tuvieran acceso pues, el público en general. Entonces el doctor Izaza nos colaboró con la elaboración del módulo de las excepciones en los procesos ejecutivos, general del proceso. Entonces nos ayudó con este tema y con otros temas en todo el país, en algunos años estando en años sabáticos, en otros años estando en comunidades de servicio específicamente para la capacitación de los jueces en todo el país. También al doctor Rodrigo Plaza, muchísimas gracias. Siempre ha estado lo mío es simplemente una introducción al tema de la ejecutiva. No sobra pues muchos de ustedes, pero aquí hay varios estudiantes de los primeros semestres que apenas están comenzando a escuchar y a familiarizarse con términos como los procesos ejecutivos. Yo de alguna manera les he mencionado en qué se tratan los ejecutivos. Los procesos ejecutivos el proceso ejecutivo está normado por el artículo 422 del Código General del Proceso siguiente. Los que hacen parte de la sección segunda del título 1 de esa ley, la ley 1574 del 2012. El Código General del Proceso nos señala que se puede demandar ejecutivamente las obligaciones muy expresas, claras y totalmente exigibles que constan en documentos que provengan del autor o del tratante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena, o de otra providencia judicial, o de providencias que en procesos de policía por la investigación de costas se señalen horarios y auxiliares de la justicia y demás documentos que señala la ley. Entonces, a grandes rasgos, de eso se trata el proceso ejecutivo. También nos indica el 422 que la confesión hecha en el curso de un proceso no es título, salvo la que consta en el interrogatorio de parte que está contenido en el artículo 184 del Código General del Proceso. Cuando se inicia un proceso ejecutivo y el juez libra mandamiento de pago, el demandado tiene varias opciones. Una de ellas es allanarse a las pretensiones, otra de ellas es guardar silencio, también puede presentar excepciones previas, que son las que atacan la forma de la demanda, o puede presentar excepciones de mérito. Y otra de las opciones que tiene el demandado es presentar una demanda de reconvención. Una de las características de las excepciones de mérito
en los ejecutivos es que ellas se deciden conforme a las audiencias previstas para los declarativos, es decir, el procedimiento para dictar una sentencia en un ejecutivo y un declarativo es igual, pero si el ejecutivo es de mínima cuantía, es decir, los que van hasta aproximadamente este año hasta cerquita de los 34 millones de pesos, se somete a la audiencia del verbal sumario, es decir, nosotros hacemos los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple realizamos ahí solamente una audiencia, pero si es de mayor o de menor cuantía, entonces se adelantan las audiencias del verbal. El Código General del Proceso tiene algunas similitudes con el Código de Procedimientos Civil, que es la legislación que existía antes del Código General del Proceso. En los procesos ejecutivos específicamente, en la formulación y el trámite de las excepciones previas, las excepciones de mérito y en cómo se profiere la sentencia. Particularmente, después de haberse instituido la oralidad y demás reformas de la Ley 1395 del 2010, es que empezamos a ver como esta similitud entre el Código General del Proceso y el Código Procesal Civil. No obstante que hay diferencias principalmente no obstante hay diferencias en los cambios tendientes a unificar los procesos de ejecución bajo una misma cuerda, la simplificación de los trámites con menores formalismos, sobre todo en el título ejecutivo como tal, y en la existencia de un proceso oral y por audiencias. También, y eso lo menciona el doctor Izaza en el módulo, la posible existencia de un proceso digital. Aún no lo tenemos funcionando, pero seguramente más adelante lo vamos a tener. Aunque la mayor parte del proceso ejecutivo es por escrito, es decir, la demanda se presenta por escrito, la contestación de la demanda se hace por escrito, es justo en la formulación de las excepciones de fondo o de mérito, que es el tema que nos va a hablar el doctor Izaza, que se da la fase de la oralidad y por audiencias. Por eso es tan importante el estudio de las excepciones de fondo, porque es justo en el trámite de las excepciones en donde más aplicación tiene la oralidad en los procesos ejecutivos. Obviamente no hay que desconocer la parte escrita, que corresponde básicamente a los actos de la introducción procesal, que es la demanda y la contestación de la misma, y también cuando no se formulan excepciones de mérito, todo dentro de los conceptos de unificación y la simplificación de los procedimientos. Esto a grandes rasgos, sobre todo para los estudiantes de primeros semestres, para que tengan en cuenta de qué se trata el proceso ejecutivo. Obviamente después ustedes en clase me van a preguntar un poquito más y lo vamos a profundizar. Y ahora sí le doy paso al doctor Izaza, que es quien escribió el módulo que ya les comenté y quien fue invitado a esta conferencia del día de hoy. Si ustedes quieren acceder al módulo que él elaboró para la Escuela Judicial, ustedes pueden ingresar a la página de la Escuela Judicial, que esa la cambiaron, pero pueden buscar en Google Escuela Judicial, buscan en biblioteca, buscan en la sección biblioteca, o buscan en la parte que dice módulos Código General del Proceso, y ahí buscan, está el módulo del doctor Izaza, hay unas audiencias, unas simulaciones de audiencias que se realizaron en Santa Marta hace unos años. Hay módulos también de un magistrado de la Corte Suprema, del doctor Marco Antonio Álvarez y de otros autores reconocidos que elaboraron pues, para la Escuela Judicial. Muchísimas gracias y entonces ahora sí lo dejo con el doctor Izaza. Doctor Ferrantino, viva el doctor Wilson Franco, al doctor Juan Fernando, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer acá un poco informal de la exposición de los temas y voy a sugerir que cualquier pregunta la dejamos para el final, por razones de tiempo, porque de pronto no alcanzamos si hacemos preguntas durante la charla. Lo primero es eso. Lo segundo que, además porque de pronto a veces uno hace una pregunta que todas para mí me parecen una pregunta muy importante y son las que más sirven para fijar el conocimiento. El problema de las preguntas a veces que son anticipadas, porque normalmente algunos de nosotros tenemos la chispa de cantar, entonces de pronto vamos a preguntar algo que más adelante se va a ver, ¿ok? Entonces por eso es esa situación. ¿Que la pasamos por escrito o la hacemos informalmente? Al final no hay ningún problema, no tengo ninguna limitación sobre ese particular. Lo otro que quiero decirles, bueno, estoy un poquito afónico porque en esta temporada, no sé, el señor rector encargado me dice, es que estamos un poquito con frío, le digo,
no solamente con frío, sino afónico, un poquito de garganta. Entonces, es posible que en algún momento me pueda fallar la voz, ¿no? Yo trataré de que no sea así, pero si no, pues ustedes sabrán disculpar. Lo otro es que el tema de esto de las excepciones es una parte del proceso ejecutivo, para entrar en materia. Yo podría decirles a grandes rasgos sobre los procesos lo siguiente. Hay varios procesos, pero dos de ellos son los declarativos y los ejecutivos. Para recordarle a los estudiantes, porque pues ya los abogados más o menos tenemos un conocimiento sobre esto. Cuando nosotros tenemos un derecho que está en duda, en discusión, incierto, tenemos que ir a un proceso declarativo para que el juez reconozca el derecho, declare la certeza. Por ejemplo, cuando no tenemos un documento, una prueba, como decir un título valor, una letra de cambio o algo así, una prueba fehaciente, nos tocaría el proceso declarativo. Pero si ya tenemos el título, o sea, un documento que reúne esos requisitos específicos de ejecutivo, de que sea la obligación expresa, clara y exigible, podemos ir directamente al proceso. Nosotros podríamos resumir diciendo, mire, cuando nosotros tenemos una letra de cambio, un cheque, un pagaré, o mejor dicho, un documento, otro que no sea título o valor, pero que reúna esos requisitos del artículo 422 del Código, tenemos una sentencia. Tenemos una sentencia prácticamente ya ahí, porque ahí está el derecho reconocido. Como es así, como esa es la lógica del proceso ejecutivo distinto al declarativo, entonces en el proceso ejecutivo no hay propiamente una contestación de la demanda. No se puede decir, me opongo y los hechos no son ciertos y que se pruebe y no sé qué. No se puede. En el proceso ejecutivo, el ejecutado va a proponer excepciones o no proponerlas. Si no propone las excepciones, así conteste la demanda y se queda sin defensa. Las defensas posibles en el Ejecutivo son las excepciones, pero naturalmente que a veces nos ocurre como abogados, como jueces, experiencias en donde la parte demandada o el ejecutado no dice propongo excepciones X o tales excepciones, sino que dice me opongo, no estoy de acuerdo, solicito pruebas, pero alega algunos hechos y dice, yo ya pagué, esa obligación no existe, nunca se pactó, en fin, todas esas cosas. Cuando se propone, porque las excepciones no importa el nombre, sino hechos nuevos que desconocen la obligación. Cuando hay hechos nuevos que desconocen la obligación, el juez puede decir, bueno, aquí hay unos hechos que pueden configurar una excepción. Y las excepciones normalmente son formas de extinción de las obligaciones. Entonces, si el ejecutado está proponiendo un pago, aunque no dijo excepción de pago, dijo yo ya pagué o ya esa deuda no existe, porque eso ya hace mucho tiempo, porque prescribió. Entonces el juez dice, ok, yo le doy trámite de excepciones, porque lo importante no es el nombre, sino que los hechos configuren una defensa que pueda ser una excepción. Una pista, pero no es la única, por ejemplo, es decir, mirar, bueno, ¿cuáles son los medios de extinción de las obligaciones? Entonces nosotros vamos al Código Civil, miramos por allá el artículo 1625, más o menos, si mal no estoy. Me disculpen si me equivoco en el número, pero yo tengo la memoria un poquito de autista y normalmente me aprendo sin querer las cosas, ¿no? Y es verdad, que la tengo, creo que es un defecto. Entonces nos vamos al artículo 1625 del Código Civil y decimos, los medios de extinguir las obligaciones son estos. Hay otros, lógico, hay otros, como la dación en pago, como en fin, todas esas circunstancias, pero ahí nosotros encontramos una pista para saber si lo que plantea el demandado en el Ejecutivo son unos hechos que pueden configurar excepciones. Insistimos, no importa que le den mal el nombre. Por ejemplo, el ejecutado puede colocar obligación nula. La obligación es nula, pero luego cuando explica qué consiste en la excepción de la obligación nula, entonces le dice, es lo que está proponiendo aquí es que él ya pagó y que por lo tanto esa obligación ya no vale, o que ya hubo una novación, porque ellos pactaron una nueva obligación que sustituyó a la otra, que hubo sustitución
objetiva o subjetiva, en fin, todo eso. Para mirar el contexto, y la jurisprudencia ha dicho, no importa que las partes den un nombre errado, lo importante es que se estructure una excepción determinada. El juez finalmente, recordemos, el juez tiene que aplicar el derecho de oficio, ¿no? Aunque las partes lo invoquen mal, las partes pueden decir, mire, yo propongo nulidad absoluta, pero resulta que uno dice, no, pero ahí no hay nulidad absoluta, pero sí hay X situación extintiva. Propongo la simulación, y resulta que uno revisa y dice, no, ahí no hay simulación. Realmente los hechos lo que configuran es una novación, por ejemplo, o cualquier otro medio extintivo. Entonces, en resumidas cuentas, vamos al Código Civil, los medios de extinción de las obligaciones. De esa manera, entonces, nosotros podríamos decir, en ese caso estamos al Ejecutivo. Ahora, los ejecutivos, digámoslo así, esa es la defensa básica, las excepciones. Pero naturalmente que puede haber otras excepciones. Antes de eso quiero decir, si no propone excepciones, el juez le dicta auto que ordena seguir adelante en la ejecución y se quedó sin defensa. Y es más, a veces las partes llegan y dicen, pero mire, ¿cómo así? Que me van a rematar la casa si no me dieron oportunidad. No, ustedes le dijeron que tienen unos días para proponer eso. Si no las propuso, ya, se ordena el remate, se ordena liquidar el crédito, ya todo quedó consumado. Ahorita que viene la Semana Santa, acuérdense de esa frase, todo está consumado. ¿Se acuerdan, no? Entonces, es así, ya no hay nada que hacer, ya no tiene reversa el asunto. De esa manera, pero hay otras que no se llaman propiamente excepciones, pero sí pueden parecerse a ella, como por ejemplo la tacha de falsedad y la regulación o pérdida de interés, o la regulación de la tasa de cambio. La tacha de falsedad es una defensa específica que se refiere a que el documento, el título ejecutivo sea falso. Digamos que eso no es una forma de extinción de la obligación, porque la obligación de alguna manera podríamos considerar que es que no está aprobada, no ha existido, porque el documento es falso. Entonces, y lo mismo la regulación de intereses. Dice, mire, el problema es que yo estoy atacando en la regulación de intereses, se están cobrando comerciales y esta obligación es civil, o se están cobrando los intereses que no son por fuera de la ley, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se proponen esas defensas, si no se proponen otras excepciones, por ejemplo, se tramita incidente fuera de audiencia, dice el código, ¿no? En ese caso, fuera de audiencia, no, 425, mirarlo, del Código de Procedimiento Civil, la regulación de intereses. Pero si se proponen excepciones, por ejemplo, el ejecutado dice, bueno, yo propongo las excepciones tales, prescripción, pérdida de la cosa debida, novación, pago parcial, se proponen varias excepciones, yo dice, yo propongo varias, pero también tacho de falso el documento y además pido la regulación de intereses. Entonces, en esos casos, cuando hay otras excepciones, o mejor dicho, cuando hay excepciones de verdad, esa defensa se tramita como otra excepción más, si no incidente fuera de audiencia, ¿ok? Y el incidente se va a resolver por auto. Entonces, de esa manera, tener en cuenta que en el Ejecutivo no hay defensa simple, como en el declarativo. En el declarativo, basta que se conteste la demanda conforme al artículo 96, y se diga si son ciertos o no los hechos, se diga por qué y se oponga, punto. No tiene que plantear nuevos hechos. En el Ejecutivo usted o propone excepciones o no los propone. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el Código Nuevo unificó los procedimientos ejecutivos. El Código Nuevo trató de unificar todos los procesos, pero en el Ejecutivo los unificó. Si nosotros miramos antiguamente en el anterior Código, existían varios procesos ejecutivos. Uno era el ejecutivo singular, ¿no? Personal, el otro era el ejecutivo real, que era el ejecutivo por prenda o hipoteca, y el otro el ejecutivo fiscal. Entonces, y bueno, algunos llamaban el ejecutivo mixto, la acción mixta, que en ninguna parte del código empezamos un día a buscar la acción mixta y no existía, sino es que la acción mixta es que simplemente el ejecutante puede perseguir la cosa grabada con prenda o hipoteca, y adicionalmente puede perseguir otros bienes. Entonces es como una mezcla
del ejecutivo singular y del ejecutivo real, pero realmente la acción mixta como tal no existía, ¿no? Lo que pasa es que los abogados no sabemos decirle, no sabemos ponerle los nombres a las cosas, entonces decimos, cuando algo es así como mezclado, pongámosle que es mixto y punto, y ya. Pero el código nunca habló de acción mixta, ¿no? Entonces, eso es bueno ponerlo de presente. Hoy por hoy, ¿qué hizo el código? Dice, un solo proceso ejecutivo, solo hay uno. No tenemos el ejecutivo singular, el ejecutivo con garantía real y el ejecutivo fiscal, sino uno solo. Pero se respetan las reglas de las obligaciones y por lo tanto se puede, el ejecutivo solo por obligación personal se tramita de una manera. El ejecutivo con garantía real se tramita de la misma manera, pero se respeta la preferencia, las garantías, el derecho de preferencia del acreedor real, bien sea prendario o hipotecario, se respeta. Y lo mismo el ejecutivo fiscal, que prácticamente ya no existe, el ejecutivo fiscal, digamos, independiente, porque es muy poco, el que existe realmente es el del estatuto tributario que aplican casi todas las entidades públicas. De esa manera, entonces, lo que hizo fue el código unificar, pero se mantienen las reglas especiales para cada uno, porque lo que buscó el nuevo código, con todas sus cualidades y sus defectos, fue unificar y simplificar los procesos, hacerlos más fáciles, más asequibles para el acceso a la justicia. Entonces, de esa manera, nosotros también tenemos que tener en cuenta que el código buscó la oralidad, pero como nos dijo ahorita el doctor Juan, dice, mire, es que la oralidad es uno de los componentes del nuevo código. Digamos que el nuevo código trae 3 sistemas, que son el sistema de la escrituralidad del proceso, que está ahí porque hay proceso, hay fase escrita, el sistema de la oralidad y por audiencias, que es una forma de tramitarse, pero única y exclusivamente cuando hay oposición en el Ejecutivo y en la mayoría de los procesos. Si no hay oposición, no hay razón de ser de la oralidad. Fíjense que, por ejemplo, en el Ejecutivo, si no hay excepciones, como no hay oposición, no hay audiencia, simplemente de plano, por autoescrito, se ordena seguir adelante la ejecución. Pero adicionalmente, también se busca el sistema procesal digital. Y ustedes me dirán, ¿y cuál prevalece? Yo le digo, ninguno de los 3 van a estar juntos. Porque usted puede hacer un proceso escrito, que tiene su fase escrita, que no ha desaparecido. Sí, pero yo lo hago por internet, en línea, porque es el proceso digital. No importa, pero es escrito. Es que el escrito es virtual. De hecho, uno escribe cosas, los chats son escritos, ¿no? Los correos, los mensajes de datos son escritos. Entonces lo hacemos así. Y la oralidad, cuando haya que hacer oposiciones, audiencias, en el Ejecutivo hay otra oralidad, que es la del remate, la audiencia del remate, pero eso será de otro tema. Y el proceso digital es que el proceso tiende, tarde o temprano, a desaparecer el expediente escrito. Entonces ya los abogados tenemos que, en vez de saber amarrar la cuerdita del expediente, tenemos que aprender más bien a manejar las cosas de los sistemas, de los celulares, los smartphones, las cosas que se llaman el computador, las cosas. Uno ya hace cosas así, pero nosotros hacemos todo, pero menos para el proceso. Todo, nosotros podemos vivir sin el celular, pero cuando nos hablan de un proceso digital decimos, no, ahí sí no. Ahí sí, pero este es la cuerdita y el expediente escrito. Entonces, eso es lo que se pretende cambiar. Entonces, cuando hay que practicar pruebas y hay oposición, pasamos a oralidad y sería así. El caso de las excepciones es eso, ¿no? Pero entonces en el Ejecutivo hay 2 clases de excepciones. Vamos a resumir. Vamos a ir hasta 1 hora, ya convinimos más o menos para que al final podamos hacer una ronda de preguntas o de inquietudes. Pero por favor que no sean muy difíciles las preguntas, ¿no? Que no sean muy difíciles, pero bueno, no importa, si son difíciles ahí miramos a ver qué hacemos. De pronto contratamos un abogado, como le digo yo a los estudiantes a veces. Bueno, hay 2 clases de excepciones que se pueden proponer, y son las previas y las de fondo, eso lo sabemos, ¿no? Desde el kit del procesal. Pero las excepciones previas sabemos que son para vicios de procedimiento relacionados con los impedimentos procesales. Hay personas que creen, y yo casi que soy una de esas personas que dicen, miren, esa vaina no debería existir. Las excepciones previas no deberían existir. Simplemente el juez, cuando admita la demanda o la va a calificar más bien,
que diga cuáles son los presupuestos y los impedimentos procesales, inadmita, le diga, le doy un plazo para que ustedes subsanen esto, y si no, le devuelvo su demanda o se la rechazo, ¿no? Y punto. Pero hay otra persona que dice, no, sí es bueno para que el demandado también pueda presentar, porque hay situaciones especiales. Por ejemplo, la inexistencia del demandante o del demandado. ¿Qué tal que demandemos, por ejemplo, a un animal, a una vaca o a un árbol, ¿no? Entonces, inexistencia del demandado. ¿Y qué tal que el juez lo haya admitido? Porque ahora los animales y los árboles tienen nombres, como las personas. Entonces vamos a demandar, por ejemplo, a José Alfonso, a mí. Y resulta que José Alfonso también puede ser un toro, un perro, un animal allá. Y dice uno, ¿cómo hacemos? O sea, se puede demandar. Sin embargo, en el estado actual del derecho eso no se puede. Es posible que en el futuro sí. De hecho, hay situaciones de los derechos de la cuarta generación a nivel constitucional internacional en donde se dice, no, sí, los animales y las plantas sí tienen personalidad y sí pueden demandar o ser parte. Lo que pasa es que lo representa alguien, ¿no? Como por ejemplo las cuencas de la Amazonía, como por ejemplo una planta puede ser parte, sí, porque es la defensa de la vida de otra manera y eso puede ser. Pero en el estado actual, en un proceso civil, las partes tienen que ser lo que dice el código, que son las personas naturales, las personas jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido, o sea, el que ya está en la concepción, pero está por nacer, que puede serlo, y bueno, lo que nos dice el código. De esa manera nos dice, sí deben existir las excepciones previas. Pero dígase lo que se diga, es discusión teórica, el código las contempla y punto. Artículos 100 y 101. Y ahí están. Porque cuando hablamos de las excepciones, yo los invito, son dos artículos aparentemente que nos hablan de las excepciones en el Ejecutivo, que son el 442 y el 443. Pero ustedes se darán cuenta que vamos a ir siempre a otros artículos, porque los códigos son una unidad sistemática y por eso tenemos que tener todo el contexto del código para el trámite de las excepciones en el proceso ejecutivo. Si nosotros nos limitamos a leer y a estudiar los artículos 442 y 443 y ya, yo sé qué son las excepciones en el Ejecutivo, ya sé cómo se tramita, pero no, perdemos el tiempo. Tenemos que tener en cuenta todo el sistema del código y además del ordenamiento jurídico, del Código Civil, del Código de Comercio, todas esas cosas. Bueno, entonces el código nuevo dice, hay excepciones previas, pero en el Ejecutivo son tales, están en el artículo 100, 1, 2, 3, 4, se deben proponer mediante reposición. Y esto es una diferencia significativa. Así era en el código anterior y el código lo acogió. ¿Y por qué es una diferencia? Porque usted en un declarativo puede proponer esas mismas excepciones previas dentro del término de contestación o de traslado de la demanda. Significa, si el traslado es de 20 días, de 10 días, de lo que sea, pues tiene 10 días, 20 días para proponerlo. Lo que sea, del respectivo proceso. Pero en el Ejecutivo dice, mediante reposición. Y la reposición es el término de ejecutoria y son 3 días. Luego, no le corren parejo los términos. Usted lo notifica en el mandamiento de pago y le empiezan a contar 3 días para proponer excepciones previas, 5 días para pagar y 10 para proponer excepciones de mérito. Si usted propone las excepciones previas dentro de los que son los 10 días siguientes, ya está por fuera, o sea, se pasan los 3 días. Y de esa manera, entonces, se deben proponer, naturalmente, todas, hasta las de mérito, pero las previas estamos hablando de ellas, por escrito, y se debe dar trámite. ¿Cómo se da el trámite de las excepciones previas en el Ejecutivo? Entonces ya no vamos al artículo 101, sino al artículo 318, que es una reposición. Se da traslado por escrito a la parte contraria por el término de 3 días y resuelva, pues. Entonces, hasta ahí tendríamos que las excepciones son un recurso de reposición. No se debe, digámoslo así, aplicar el traslado, insisto, del artículo 100, del artículo 101, no, de 10 días o 20 días, de lo que tenga para contestar, no. Son 3 días, ¿no? Para proponer excepciones previas. Porque la ley dice, los artículos del Ejecutivo dicen, los hechos que configuren excepciones previas deberán proponerse mediante reposición contra el mandamiento de pago. Eso más o menos está así. Es verdad que está un poquito explicado en el módulo que dice el doctor Juan Fernando
de la escuela judicial, el que trabajamos allá para el trámite de las excepciones. Pero él les recomendó mucho que lo consultaran y que lo vieran. Yo les recomiendo que no. Yo les recomiendo que no. Porque es que ese módulo lo escribimos y la verdad le hicieron un recorte que lo dejaron un poquito, o sea, además sin consentimiento, ¿no? Lo dejaron como cuando uno echa tijeras en una parte, de pronto en un escrito, en algo, sin consultar, sin ver la coherencia, de pronto pueden faltarle cosas que no son. Entonces, si lo quieren consultar, pero ahí mismo, ahí no dice, pero ese módulo quedó recortado, el que aparece, creo que le aparece en internet. El que está en internet está completo. Está completo, bueno. Si es así no había problema, bueno. Entonces sí, consúltenlo, pero tampoco es que lo consulten mucho, o sea, también hay que hacer nuestro propio camino. La construcción del conocimiento tiene que tener nuestro propio estudio y siempre nuestro propio criterio, o sea, el de cada uno. Bueno, entonces las excepciones previas se resuelven, se propone por escrito, trabajado por escrito y se resuelve por escrito. Hasta ahí no hay problema, pero resulta que las excepciones previas por allá, 100, 101, el código dice que no se permite la práctica de prueba, la regla general, en las excepciones previas, porque el demandante o el demandado debe allegar de una vez las pruebas, ¿no? Pero excepcionalmente permite unas pruebas en las excepciones previas que es para ciertos requisitos, pero además limitada, y dice que no se permitirán sino la práctica de prueba, por ejemplo, por la falta de competencia por el domicilio de las personas, que es una de las excepciones previas que amerita la práctica de prueba. El 101 nos dice, por ejemplo, por el domicilio de las personas naturales o por el lugar de ocurrencia de los hechos, o la falta de litisconsorcio necesario. En esos casos se puede practicar pruebas muy limitadas, hasta 2 testimonios, o sea, hay prácticamente casi que el código adoptó como un criterio tarifario, de tarifa legal, que limita, no pueden decretar sino 2 testimonios, no me puede decretar ni interrogatorios, ni inspecciones judiciales, ni dictamen pericial para determinar si el domicilio de una persona es Funza o Bogotá o Ibagué, o si no sé qué, o si el litisconsorcio es necesario o no, ¿cuáles son los requisitos? No se puede, sino únicamente 2 testimonios, hasta ahí lo que permite. En ese caso, fíjense, es un caso atípico porque la reposición no se puede resolver por escrito, porque es un recurso de reposición, no olvidemos, sino que el juez tiene que citar a la audiencia del 372, si es de mayor y menor cuantía el ejecutivo, o a la de mínima cuantía, si el ejecutivo es de mínima cuantía, para practicar las pruebas allí y ahí decidir las excepciones previas, porque el código dice, mire, cuando haya que resolver excepciones previas que requieran práctica de prueba, el juez las decreta y cita para la audiencia. Y ahí ya las practica y ya resuelve. Entonces, solo se puede decretar y evacuarse antes de resolver la reposición. Es un caso atípico en que la reposición se va a resolver en la audiencia, ¿no? Porque son hechos que configuran excepciones previas. Entonces, en ese caso, la cuestión puede ocurrir que también haya unas limitaciones, que las excepciones previas terminen el proceso. Porque el traslado de las excepciones previas a la parte demandante o ejecutante es para que él se pronuncie, subsane el impedimento procesal. Por ejemplo, que el demandante no existe, o que quien está demandando, por ejemplo, es un edificio. Por ejemplo, el edificio Bacatá, que no sea persona jurídica, o mejor, el edificio X, que no sea propiedad horizontal, o la casa tal, está demandando en un proceso, y eso no es persona, o lo están demandando, en ese caso. Entonces, o puede ocurrir que el domicilio no necesite práctica de pruebas, o independiente, o cualquier otro. Es decir, se propone una de las excepciones previas y prospera. La excepción previa le da al ejecutante 5 días para subsanar la ejecución, porque aquí tenemos que coordinar el 101 con el 442, y en ese caso, si no se subsana, el juez revoca el mandamiento de pago y termina el proceso. ¿No? Si no se subsana la situación, porque el impedimento procesal
que da lugar a la excepción previa, precisamente lo que dice, mire, este proceso no puede seguir así, porque está irregularmente constituido. Por ejemplo, demandó un concebido, o sea, un nasciturus, y resulta que la señora tuvo un traspiés y tuvo un aborto. Entonces ya el concebido no existe, no tiene la posibilidad de existir, porque el concebido es una persona que no es persona para el derecho, pero es una persona en potencia, que está para ir a vivir, pero si ya se perdió la criatura, ya no hay posibilidad de que exista, y eso es sometido a una condición, con la condición de que exista el que actualmente es concebido. Puede presentarse en todas las situaciones de las excepciones previas que estén ahí, y en ese caso lo que ocurre es que si no se subsana la situación, el juez revoca el mandamiento y termina el proceso, y punto. Ahora, puede de pronto no revocarlo, sino modificarlo. Por ejemplo, decir, bueno, es que el demandado no es fulano ni sutano o tal, sino fulanito. Entonces subsana la situación y ordena rehacer o reestructurar la ejecución si el demandante o el ejecutante le puede indicar, digamos, especificar esto. Ejemplo, en el hipotecario, que lo puede hacer incluso de oficio, sin excepción. Si en el hipotecario, el proceso ejecutivo, resulta que se embarga el bien, y cuando se embarga el bien porque el ejecutado fue el que constituyó la hipoteca, el deudor, o la hipoteca de deuda ajena, que puede no ser el deudor, pero finalmente cuando se embarga el bien, se observa el folio y matrícula que ya el demandado no es ese señor. Corrijo, que el propietario ya no es el demandado, sino que él antes del embargo había transferido bien a un tercero. ¿Qué hace el juez? De oficio constituye una litis con el que es el actual de él, y contra él sigue, pero naturalmente como una obligación puramente real. En ese caso no se puede dar lugar a perseguir otros bienes, porque es que el que adquirió el bien, ¿no? El que adquirió el bien soporta el gravamen, la hipoteca, y tiene que pagar la deuda, pero únicamente la garantía de él va hasta el bien hipotecado, no con patrimonio propio, como si ocurriría con el deudor, que fue originalmente la obligación que se obligó real y personalmente, de ese modo. Bueno, entonces habrá casos, no necesariamente el juez va a terminar el proceso por la excepción previa. El juez revisará primero si realmente los hechos son ciertos, y segundo, si son ciertos, si puede tenerse por subsanados de alguna manera con lo que hay en el proceso, o él puede tomar una medida de saneamiento que sanee el proceso. Pero si finalmente, después de hacer todo ese esfuerzo y análisis, no hay nada que hacer, sigue el impedimento, o sea, no se puede seguir el proceso, y el demandante no respondió, no trató de subsanar la situación, entonces solamente ahí el juez debe terminar el proceso. Entonces, esa sería la hipótesis de las excepciones previas. Pero además, cuando hay excepciones previas y excepciones de mérito que se proponen, entonces no se tramitan conjuntamente. Recordemos, las previas son por reposición, pero sí se van a resolver ambas cuando hay pruebas que practicar en la audiencia, cuando hay pruebas que practicar de las previas, de acuerdo con el artículo 101. Pero adicionalmente se resuelven las previas que se proponen. Y si el proceso sigue porque se subsanó o el juez dio por subsanada la irregularidad, tomó una medida de saneamiento, es decir, el proceso subsistió luego de las excepciones previas, puede ocurrir que no se hayan propuesto excepciones de mérito, sino únicamente las previas. En ese caso, el juez resuelve la excepción previa, lo da por subsanado, y si el proceso ha de seguir, tiene que proferir un auto que ordena seguir adelante en la ejecución. Porque recuerden, no hay excepciones de mérito. Ahora, puede ocurrir por escrito, si todo se tramitó por escrito, las excepciones previas no requerían la práctica de pruebas, pero si las excepciones requerían práctica de pruebas, recordemos,
y el juez las decreta, se va a la audiencia únicamente para practicar esa prueba, para resolver las excepciones previas y luego decidirá seguir adelante la ejecución si no prosperan las excepciones previas. Es decir, si no se mata el proceso con las excepciones previas. Entonces, en ese caso, no tendría sentido tramitar las audiencias del 372 y 373 que ordena el 443, porque no hay excepciones de mérito para resolver. ¿Por qué nos devolvemos? Bueno, pasemos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa contra el auto que decide las excepciones previas? Si nosotros miramos los artículos 100 y 101, son diferentes al anterior, los que conocimos el anterior código. Porque el anterior código establecía recursos, inclusive de apelación en algunos casos, por allá el artículo 99. El nuevo artículo, en los artículos 100 y 101, no consagran recurso de apelación. Entonces, a veces me preguntan, bueno, pero ¿cabe el recurso de apelación contra el auto que resuelve las excepciones previas o no? Entonces, yo le digo, mire, como todo abogado, depende. Si el auto que resuelve la excepción previa de alguna manera implica terminación del proceso, en el caso del Ejecutivo, revocatoria total o parcial del mandamiento de pago, ese auto es apelable. Pero no porque lo diga ahí, sino porque lo dice allá el 321 del Código General, la norma de la apelación. Entonces tenemos que mirar cuál es la naturaleza, es decir, qué clase de providencia profiere el juez cuando decide las excepciones previas, bien sea declarándola aprobada o declarándola no aprobada. Si el auto que el juez en concreto emite para decidir eso es como apelable en las normas generales que consagran el recurso de apelación, sería apelable. Si no, no cabría ningún recurso. ¿Y por qué no cabría ningún recurso? Porque nosotros debemos tener en cuenta que el artículo 318 dice que el auto que resuelve reposición no es susceptible de recurso. Y además porque no cabe de reposición. Dice, salvo que contenga puntos nuevos, no decididos. De esa manera, entonces, lo que hay que hacer es mirar si el auto es apelable o no. Y en ese caso, si es apelable, la apelación procede en forma directa. Ejemplo, excepción previa, se declara no aprobada, no hay ningún recurso. El juez ya dijo que no, el punto. Es regla general, ¿no? Regla general. Ah, pero miremos a ver si es apelable. Bueno, miremos el 321, miremos las normas generales de la apelación especial. Si está ahí previsto que un auto que decide X cosas es apelable, cabe la apelación. Si no, no. Otra hipótesis, decimos, bueno, pero es que el juez modificó el mandamiento de pago y dijo que los intereses no eran civiles sino comerciales, o viceversa. O bueno, lo que decidió, decir, bueno, el auto que modifica o que revoca total o parcialmente el mandamiento de pago, ya dijimos, es apelable. En ese caso, tenemos que interponer la apelación directamente. Es decir, no interponer reposición en subsidio de apelación. De hecho, si se propone así, el juez simplemente tramita la apelación y le dice, no, procede a la apelación, porque no procede reposición. ¿Ok? Porque ahí no hay punto nuevo, ya el punto está debatido en el recurso. Recordemos que si no, dice, pero es que la revocatoria para mí, y uno dice, pero es que la revocatoria es un punto nuevo, porque mire, yo antes tenía el mandamiento de pago y ahora ya no lo tengo. ¿No es un punto nuevo? Y yo le digo, no, porque eso está debatido. Precisamente la reposición tenía como fin que se revocara el mandamiento de pago. Porque es que si no, entonces la parte contraria diría, pero como usted interpuso nueva reposición y el juez se patració y dijo, ¿sabe que sí? Tienes razón, mejor mantengo el mandamiento de pago. Entonces revoco la revocatoria y tengo el mandamiento de pago. Entonces el otro puede decir, no, pero también es un punto nuevo, porque yo tenía ya el mandamiento revocado y volvieron y me lo profilé. No es un punto nuevo. Entonces entramos en una cadena interminable absurda.
Por eso el auto que resuelve la reposición no puede tener reposición. No puede tener nada de reposición. Tendría otro recurso si es susceptible de él. Ejemplo, apelación. Si fuere susceptible, según la ley. ¿Ok? Bueno, entonces en el recurso de apelación es lo que estamos viendo. El 318 dice no admite ningún recurso, el 318. Si se revoca, entonces tocaría el artículo 322, dispone la apelación contra auto podrá interponerse directamente o en subsidio del recurso, en subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso. Es que tanto el 318 como el 322 son enfáticos en decir, para evitar el encadenamiento de nuevo y nuevo. Para mí es nuevo porque tenía una cosa. No, para evitar eso, no hay punto. Porque si no el proceso no tendría fin, ¿no? Bueno, entonces pasemos. Bueno, ¿qué son las excepciones de fondo? Ya vimos algo sobre las excepciones previas. Yo voy un poquito contra el tiempo, pero me toca ir muy rápido para poder despachar esto. Las excepciones de fondo son medios de defensa que se basan en hechos nuevos, que se llevan al proceso. Son unos hechos nuevos, distintos a los del demandante. Es que cuando el demandante dice, me debe que me pague, y el demandado dice, no debo, yo le pagué, no debo, eso ya prescribió, no debo, eso se extinguió, esos son hechos nuevos. Entonces son unas medidas de defensa especiales que se deben analizar en el proceso ejecutivo de manera casi que directa. Por ejemplo, en un proceso declarativo, el juez primero mira si hay pretensión. En un reivindicatorio, el juez tiene que mirar que el demandante sea dueño, que el demandado sea poseedor, ¿se acuerdan? Derecho de dominio del demandante, función del demandado, bla, bla. Y después mira las excepciones. Pero el juez dice, no, vamos a analizar la prescripción de una vez. La acción reivindicatoria está prescrita. Y entonces yo le pregunto, oiga juez, ¿y el señor es dueño? Ahí no aprobó que sea dueño. Entonces usted cómo va a declarar prescrita una acción reivindicatoria que ni siquiera tiene cabida. No es técnico, pero se hace. Es verdad, los abogados lo hacemos a veces los jueces, pero eso no significa que sea lo correcto. En el ejecutivo no importa eso. ¿Por qué? El juez sí tiene que entrar directamente al análisis de las excepciones, porque es que recordemos que en el ejecutivo el título es como una sentencia, o sea, el derecho ya está claro, ya está declarado, expresado, ya es claro y exigible. De esa manera, entonces, se analizan las excepciones, el análisis de las excepciones. Por eso se plantea, por eso el ejecutivo usted no puede contestar la demanda de manera simple, porque si la contesta de manera simple y no trae hechos nuevos, no hay defensa. Es igual que guardar silencio en el ejecutivo. Pero el código además trae unas restricciones para las excepciones en el ejecutivo. Es decir, en el ejecutivo no se pueden proponer cualquier excepción. Por ejemplo, cuando se trata del cobro de cauciones judiciales, si nosotros miramos en el artículo 441, ahí el código nos dice que, recuerden que por ejemplo cuando se otorga una caución para la garantía de las medidas, ya no es necesario la caución ordenarla, pero si la parte contraria propone excepción el ejecutado y pide que se otorgue caución, se le dice al ejecutante, tráigame la caución base en la póliza. Y así hay muchos casos en que se constituyen cauciones. Cuando se hace efectiva esa caución, no hay nada de trámite, sino que el juez de plano ordena prácticamente casi que sin ninguna defensa del garante que se decreta el embargo, secuestro y avalúo de los bienes que denuncien y sin necesidad de prestar caución. Es decir, usted venga garante y pague, punto. No puede proponerse ninguna excepción. No puede decir que fue el que se extinguió, que la prescripción, que fue que el otro no. Porque es que es una forma de darle seguridad a las cauciones. Las cauciones que pueden ser
personales o reales o personales, póliza de seguro, lo que sea. Simplemente se ordena el embargo y el secuestro viene y dice, vamos a rematar y a pagar. Entonces, ¿usted paga o paga? Punto. En ese caso no se puede proponer excepción. Lo único que cabe es el recurso de apelación. Lo único que cabe es el recurso de apelación contra el mandamiento de pago. Y esta es una excepción a la regla general. El mandamiento de pago no es apelable. Pero la orden de pago ahí, cuando es el cobro de una caución, dice, no tiene ninguna excepción, pero apele. Es la única excepción y valga la redundancia, es una excepción a la regla general de inapelabilidad del mandamiento ejecutivo. El otro título ejecutivo que tampoco propone, que restringe, este sí permite excepciones, pero la restringe cuando el título ejecutivo es una providencia judicial. Por ejemplo, una sentencia de condena o un auto que impone una condena. Ahí solamente se permite que la excepción de pago, compensación, confusión, el código las dice casi que las enumera, ¿no? ¿Cuáles son las únicas que proceden? Y dice, ojo, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia o la nulidad por indebida representación, por allá del artículo 134, si mal no recuerdo, que es el que dice que la excepción de indebida representación o indebida notificación se puede alegar aún en la ejecución de la sentencia. De esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Si una sentencia impone una condena, solo se pueden proponer esas excepciones, siempre que la prescripción, por ejemplo, haya ocurrido después de la sentencia. Es decir, si la persona beneficiada con la condena no promueve la ejecución y deja la sentencia quietecita porque dice, bueno, como yo tengo una sentencia ya no me importa, ahí está la sentencia, ese es mi título. Pero ojo, porque ahí le está pasando el término para prescripción y es posterior, porque ya la sentencia está en firme. Entonces esa sí se puede alegar, pero no se puede alegar ni esas excepciones ni ninguna otra, porque es que la ley dice solo esta y siempre que sean por hechos posteriores por las cosas antiguas de la obligación. Es decir, ya lo que ustedes debatieron, ya lo que pelearon, ya la providencia judicial dijo eso y punto, ya no hay nada que hacer sobre ese particular. Entonces hay que mirar que esas excepciones, valga la redundancia, muy restringidas, muy limitadas, que se pueden proponer frente a un título ejecutivo basado en providencia, deben referirse al mismo título, a la misma obligación o relación jurídica, pero solo pueden ser posteriores. Es decir, cuando usted tiene una providencia judicial que condena, ya usted tiene un título y ya eso no se lo van a tumbar por cualquier cosa, ¿no? Pero eso sí, cóbrelo rápido, porque se les extingue por el paso del tiempo, como todas las obligaciones. También el supuesto de nulidad en el planteamiento de la indebida representación, eso es muy claro. El artículo 134 dice que la nulidad por indebida notificación o indebida representación se puede alegar aún en la ejecución. Ya lo habíamos mencionado, no hay ningún problema. Usted, hasta ahora me entero, ahí sí, como dirían, me acabo de enterar, como dirían los cachacos, ¿sí o no? Me acabo de enterar, ¿cómo te parece? Entonces dice, bueno, usted hasta ahora se enteró, hasta ahora puede proponer esa defensa de la nulidad, así la sentencia esté en firme y así haya impuesto la condena y todas las cosas. Y cuidado, porque no olvidar que esa nulidad es saneable. Y si la parte actúa y no la propone con su primera actuación, la sanea. Si no la propone tan pronto actúe, empieza a dar vueltas y a preguntarle al juez que si sí, que si no, que otorga un poder y después al mes vuelve y dice, mire, pero es que mi abogado, ya, puede haber, ojo, porque puede estar saneada esa nulidad. Esa nulidad es saneable, la indebida notificación o indebida representación. Y lo otro es que solo beneficia al que lo haya invocado. Si son 2 o 3 demandados, solo beneficia al que la propone. Y puede haber nulidad para los dos.
a favor de los dos, pero uno se queda callado, va y se hace parte, otorga un poder y va y pide unas copias y luego se va y vuelve y dice, señor juez, eso viene, pido que uno es suficiente para pagar o alguna cosa que diga, y dice, pero uno de los dos propuso la nulidad solo es para el que lo invoca, el interés solo es de él, ¿ok? Bueno, también se puede proponer la pérdida de la cosa de vida. En esto yo simplemente voy a remitir qué es la pérdida de la cosa de vida. Tenemos que ir al Código Civil, que es una forma de extinción de las obligaciones, que dice que una de esas formas de extinguirse es la pérdida de la cosa de vida. Pero, aunque el Código General del Proceso no lo dice, yo creo que hay que tener en cuenta que en el sistema del Código Civil el género no perece. Si es una obligación de género, como el dinero, por ejemplo, eso no, si a usted se le perdió la plata, bueno, la debe, no importa. Si usted debe un género, por ejemplo, usted debe unos, como dice el código, hectolitros de trigo, o debe una tonelada de carne en canal, debe 100 kilos de café liofilizado, no sé qué, eso no perece. Significa que si a usted se le perdió esa mercancía que tenía y es de género, usted debe siempre la obligación. Entonces hay que tener en cuenta la teoría de las obligaciones, porque uno puede decir, ah, bueno, es que me robaron ahí, yo perdí lo que debía, que eran los kilos de café que tenía ahí, o el arroz, el cargamento de arroz. No, usted debía arroz. Tiene que pagar con arroz, así como la deuda de dinero. Usted debía 1 millón de pesos, tiene que pagar 1 millón de pesos, y no se puede alegar pérdida de la cosa de vida. Es más, ahí hay una distinción del derecho francés entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Y por ejemplo, los autores de obligaciones dicen, ojo, la deuda de dinero o de género es una obligación de resultado. Usted la debe, pase lo que pase. ¿Ok? Usted la debe, pase lo que pase. Bueno, las restricciones, también hay otras restricciones para las excepciones. Tener en cuenta esto, que no están en el Código General del Proceso. Una de esas excepciones es las del Código Civil, que clasifica las excepciones en reales y personales. Resulta que las excepciones personales, según el régimen del Código Civil, para resumir esto, solo se pueden proponer entre los sujetos que fueron parte en la obligación. Solo entre ellos. Por ejemplo, la incapacidad, una cosa de esa. Pero las obligaciones reales son las que se ven a simple vista. Se pueden proponer por cualquiera y contra cualquiera. Eso es lo que significa el carácter real y personal. Tener en cuenta que el Código Civil no tiene un análisis, no tiene unas normas sistemáticas sobre lo que son las obligaciones personales o reales. Por ejemplo, allá cuando habla de la cesión de crédito, por allá en los artículos 1959 y siguientes, dicen que la cesión se perfecciona con la entrega de la nota de cesión del cedente al cesionario, pero solo produce efectos contra el cedente cuando el cesionario, cuando se le ha comunicado, todas las cosas, bueno, todo eso que dice. Y luego habla cuándo se pueden proponer excepciones reales y personales entre ellos, y lo mismo en otro tipo de obligaciones. Pero el Código Civil no dice con claridad cuáles son las obligaciones reales y cuáles son las obligaciones personales. Entonces tenemos que ir a la teoría de las obligaciones, porque se pueden proponer, claro que sí, pero teóricamente no son viables. Cuando se trata de una excepción personal, no se puede proponer frente a un tercero, por ejemplo. No se puede poner frente a un tercero. Lo mismo ocurre con el Código de Comercio. Si nosotros recordamos las excepciones cambiarias, o sea, las que se pueden hacer valer contra el título valor, contra un título valor, el artículo 784 dice: contra la acción cambiaria, o sea, la que es derivada del título valor, solo podrán proponerse las siguientes excepciones, y hace una lista y enumera ahí. Y por ejemplo,
recordemos que los títulos valores tienen principios de autonomía, legitimación. Y por ejemplo, si uno de los deudores cambiarios es incapaz, cuando suscribe el título, esa incapacidad solo lo afecta a él, pero no afecta el título valor ni la obligación de los demás. Luego solamente se puede proponer por él, porque es una excepción personal. Entonces, el artículo 784 restringe eso. Sin embargo, los últimos numerales, 12 y 13, abren la posibilidad de cualquier excepción, pero para quienes han sido parte en el respectivo negocio. Porque recuerden que los títulos valores pueden circular mediante endoso. Y si un título valor ha circulado, las excepciones de los iniciales negociantes que dieron origen a la creación o emisión del título, las cosas de ellos, que si hubo pago, que si no hubo pago, que si hay contrato no cumplido, que si hay X excepción, no se le puede proponer a un tercero endosatario de buena fe. Pero entre las partes sí, o, dicen los numerales estos, o contra quien no sea tenedor de buena fe. Entonces, un endosatario, es decir, un tenedor que recibe un título de valor a sabiendas de que el título ya se pagó, que ya la obligación se extinguió o que parcialmente se pagó, no es de buena fe. Luego, contra él sí podría tener efecto la excepción personal de los iniciales negociantes. Tener en cuenta ese régimen de los títulos valores que es muy delicado. Pero bueno, puede haber otras excepciones que los códigos restringirán. A veces los códigos sustantivos establecen restricciones para el ejercicio de los derechos, como por ejemplo, recordemos en materia de responsabilidad extracontractual, que el Código Civil en una de las normas dice que si alguien tiene un animal fiero en un predio del cual no se derive ninguna utilidad, cuando se le demande por el daño que cause, dice, no será oído. Dice así, y la Corte dijo, esa norma no es inconstitucional, porque ahí no será oído no significa que no tenga derecho de defensa, sino que se puede defender, pero es una actividad riesgosa y peligrosa y por lo tanto le va a restringir la defensa. Usted, si tiene un animal fiel que no sirve para cuidar el predio, sino que lo tiene por diversión, ahora que se usan esas mascotas pues peligrosas, dice usted casi que la responsabilidad es una presunción de culpa, de responsabilidad, algunos llaman responsabilidad objetiva, que no tiene una defensa muy clara a usted. Entonces, en cada caso hay que mirar el título ejecutivo, la obligación, lo que sea, aunque ese caso que puse de la responsabilidad extracontractual es para mostrar cómo los códigos restringen las defensas en los procesos. Puede ocurrir que el título pueda tramitarse, pueda consagrar otras restricciones que consagran el derecho sustantivo. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Tramitar la excepción. Si el código restringe, si tiene duda el juez, tramítela y al final la decide y dice, mire, usted se le tramitó su excepción, pero esa no tiene cabida en este caso porque era una excepción real o personal que usted no podía proponer por esto, por X razón. Entonces, en caso de duda, el juez debe tramitar las excepciones y si tiene la duda, si hay un problema difícil, no tener en cuenta eso sobre el particular. Sé que estamos muy cortos de tiempo, pero quiero llamar la atención sobre esto. En el proceso ejecutivo, por ejemplo, hay una norma que dice que los requisitos formales contra el título ejecutivo solo pueden alegarse mediante recurso de reposición. Creo que el 430 dice eso. O sea que no se puede proponer mediante excepciones de fondo. ¿Y cuáles son los requisitos formales? Y uno dice, y ahí fue Troya. Porque cuando dice, ¿cuáles son los requisitos formales? Entonces uno dice, cuando uno no sabe contratar, dice, no, esos son los que son de forma. Bueno, ¿y cuáles son los de forma? Entonces son los que se refieren al aspecto exterior del título que sean visibles
y que se trate, por ejemplo, de la expresión, es decir, que la obligación no esté bien expresada, que no sea clara o que no sea exigible, pero que sean visibles, porque una excepción de contrato no cumplido no es visible en un título ejecutivo, pero la fecha que dice no es 8 de abril, sino 20 de septiembre, eso sí es visible a simple vista. Entonces dice, bueno, pero entonces ese requisito lo puedo alegar yo únicamente mediante reposición, porque es un requisito de forma. Y el 430 es muy fuerte, porque dice que luego el juez en la sentencia o en el auto que ordena seguir adelante la ejecución no puede revisar esos temas, ¿no?, que se pudieron proponer como mediante reposición por ser asuntos de forma. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho, no, pero el juez tiene el control de legalidad y así puede mirar si una obligación no es legal, revisarlo aunque no se haya propuesto ni como reposición ni como excepción. Primera pauta para tener en cuenta frente a lo que dice el Código. Segundo, hay que tener en cuenta que si nosotros miramos con cuidado el 784 del Código de Comercio, que dice contra la acción cambiaria solo se pueden proponer tales excepciones, muchas de esas excepciones son requisitos de forma del título valor y hay que proponerlas como excepciones, porque es que el 784 prevé esa posibilidad. Entonces, tener en cuenta que no hay que mirar ciegamente ni de manera aislada las normas de ningún código, en particular esas del Código General del Proceso que restringen las defensas o las excepciones de alguna manera. Bueno, vamos a resumir esto de las excepciones. 10 días para proponerlas, las de fondo, estamos hablando de las de mérito, después de la notificación. Luego hay que plantear los hechos. El código dice, tienen que proponerse los hechos. Yo he visto en algunas áreas del derecho que no son civiles, que dicen, propongo tales excepciones, una sola palabrita, pago, prescripción, nulidad, punto, y ya. No. Hay que decir cuáles son los hechos, porque ya hemos dicho que los hechos son los que le dan vida a la excepción. Si no se proponen unos hechos, el demandante no tiene cómo defenderse. Y en ese caso, eventualmente el juez puede o rechazar la demanda, las excepciones, o inadmitir el escrito, que no veo que sea muy viable, pero puede ocurrir. Y hay gente que dice, no, inadmita las excepciones. Así como usted al demandante le inadmite la demanda y le da una oportunidad, pues también dígale al demandado lo mismo, cuando presente su defensa. Yo no veo así muy viable, pero no me parece tampoco descabellado. Pero si aún así le inadmite y tampoco subsana la excepción, no plantea los hechos concretos que le sirven de fundamento a la excepción, el juez puede rechazarla de plano, mediante auto que es apelable, porque el 321 dice que el auto que rechaza las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo es apelable. ¿Ok? Bueno. El trámite siguiente, bueno, hay que mirarlo en audiencia. ¿Qué pasa? 10 días para proponer excepción. Si se reúnen los requisitos, 10 días para que el demandante pida pruebas sobre las excepciones. Y cumplido eso, el juez cita para la audiencia del 372. El 443 remite al 372. Y si nosotros resumiéramos, no podemos detenernos ahí, pero más o menos podríamos decir que la audiencia es la misma del 372, en donde el juez primero tiene que revisar la comparecencia, mirar quién fue y quién no fue. Si las partes van y los apoderados, entonces viene la conciliación, luego viene la etapa de interrogatorio oficioso, si no hay conciliación, luego viene la fijación del litigio, el interrogatorio de las partes oficioso, luego viene entonces el decreto de pruebas, si hay pruebas todavía pendientes. A veces el juez, con lo que se allegó con la demanda y la contestación y el interrogatorio, ya tiene todo claro. Y si tiene todo claro,
Citó para audiencia inicial, puede, no importa, puede ir de una vez a dictar sentencia ahí, siempre y cuando estén las partes. Ojo, el 372 dice, es una hipótesis, tienen que estar las partes. Dicta la sentencia, pero previamente escucha las partes inalegadas. Es una forma de sentencia, digámoslo así, anticipada. Por eso, por ejemplo, los abogados y el juez tienen que estar preparados. ¿Qué significa preparado? Usted no puede pensar y decir, bueno, como si soy bueno, dice, como voy a citar para la audiencia inicial, es porque voy a hacer la de instrucción y juzgamiento, entonces no me preparo para la sentencia. No, lleve la lista por si acaso, ahí como medio preparada, como en salmuera. Y los abogados también tienen que llevar sus alegatos en salmuera, porque el abogado dice, yo puedo preparar alegatos, sí. Si vamos a audiencia inicial, dice, sí, pero si no hay más pruebas que practicar. Ya el juez tuvo claro las cosas y dice, bueno, le doy traslado para alegar, voy a dictar sentencia. Ya. Y usted no puede decir, no, pero es que ¿cómo así? Si yo no me preparé, señor juez. Pero ¿cómo así? ¿Cómo me va a dictar esa sentencia tan rápido? Si además usted citó para la inicial. Y cuando usted cita para la inicial es porque no ha planeado hacer la instrucción y dice, no, es que el 372 dice eso. Otra cosa distinta es que el juez cuando cita para la inicial dice, y de una vez voy a dictar sentencia y por lo tanto de una vez convoco para la instrucción de juzgamiento la 1, parágrafo del artículo 372, dice eso. Y eso lo repite el 443, dice, el juez puede unir las dos. Pero aunque no las una, puede resultar que cuando llegó allá a la inicial, ya se dio cuenta que está todo claro. ¿Para qué vamos a diferir el dolor? De una vez. De una vez. Entonces, tenemos que prepararlo. Tenemos que sacar un poco ese chip de escrituralidad que tenemos, que es atávico. Tenemos que ir al nuevo proceso que hacemos ahí. Ahora, puede ocurrir que el juez tiene que prepararse, llevar su decreto posible de prueba si es la inicial. Si convocó para las dos juntas, porque también puede ocurrir, entonces él de una vez cuando cita audiencia decreta las pruebas. ¿Ok? Y dice, voy a hacer una sola. O sea, no les anuncio que voy a hacer dos, sino una, para que lo tengan claro. Y después no me vengan con cuenticos en la audiencia a decir que por qué, que tan rápido, que no sé qué. Bueno, pero también puede ocurrir que una parte no asista, que justifique. Resumimos aquí diciendo, bien, todas las excusas anteriores a la audiencia deben ser con base en una justa causa. ¿Ok? Una justa causa que la ley no define, que significa que el juez valore la situación concreta y si la acepta, le dice, ok, la audiencia se hace, pero viene a la audiencia de instrucción y juzgamiento después y allá lo interroga. ¿Ok? Allá me absorbe el interrogatorio. Si son excusas posteriores, solo se pueden fundar en fuerza mayor o caso fortuito. Recordar eso. Estoy haciendo como un resumen un poco malo, pero en el módulo está un poquito más detallado el tema de todo lo que puede hacer el juez ahí. Y bueno, si es posterior caso mayor, fuerza mayor o caso fortuito, que también corresponde calificar al juez según el planteamiento de las partes. El juez debe ser un poco flexible, pero tampoco demasiado. Tiene que mirar, tampoco es una fuerza mayor, tampoco puede ser una cosa extrema. No, una fuerza mayor puede ser, por ejemplo, que el carro se le chocó o que hubo un cierre por un paro de los estudiantes. Si no se puede entrar al sector donde están los juzgados, y eso es momentáneo, eso es de hecho, ¿no? Un paro, una situación de esa que puede ser fuerza mayor. Y también puede ocurrir que si las partes no van ninguna, dice por allá el numeral 4, si mal no estoy, el juez dice, si no justifica, el código dice, el juez puede terminar el proceso. O sea, si ninguno de los dos va, el juez termina el proceso. Y ojo, ahí dice, bueno, pero si fueron los abogados, los apoderados, y dice, pero fíjese que el 372 habla claramente, apoderados, las partes, apoderados, partes, insiste mucho en eso. Y en la norma que dice que termina dice, si no comparecen las partes. O sea que si van los abogados, hay jueces que interpretan, que dicen, no, son las partes y por lo tanto no me justificó, termina el proceso y punto. A los 3 días, ¿no? Deja pasar los 3 días.
Entonces, tener en cuenta todas esas normas del 372 que hay sobre ese particular. Bueno, si citó para la inicial y no dictó sentencia ahí porque no terminó la instrucción, faltan pruebas, las decreta, las que falten, y luego cita para la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es la del 373, y allá sí se cumplirán todos los trámites esos que veremos. Ahí están explicados más o menos, sigamos, para que podamos dar oportunidad a las preguntas. Y bueno, sigamos. Eso ustedes lo pueden mirar, estudiar. Primero que todo está en el código, mejor que aquí, ¿no? Y además está en los escritos y en las cosas, y aquí en las diapositivas también. Bueno, conclusión, estar atento en la audiencia. A la audiencia no se puede ir a dormir. Camarón que se duerme en la audiencia ya sabe. Cuando venga a ver que tiene la sentencia ejecutoriada o la negativa de pruebas. Cuando el juez fijó el litigio, el juez lo fija por auto. Trata de decirle en qué están de acuerdo. Pero si estén o no estén de acuerdo, el juez dice, bueno, yo fijo los hechos, son estos litigios, punto. Y decreta las pruebas. Sigamos entonces para cumplir. Y si no, alegatos y se dicta sentencia. Hay unas reglas para el dictamen que tiene que ser, si se decreta, que tiene que presentarse no menos de 10 días antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque el dictamen, como es de parte, es una prueba de parte, salvo cuando el juez la decreta, que también puede ocurrir, pero cuando es de parte, la parte contraria tiene el derecho a prepararse para controvertir el dictamen, de acuerdo con el artículo 228 y normas concordantes del Código General del Proceso. Bueno, nos vamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, sigamos, y allá se dicta la sentencia. Si la parte, antes de hacerlo, si una parte no fue a la inicial, se justificó, el juez lo aceptó, le recibe interrogatorio, hay nueva fijación del litigio, y luego dice, bueno, listo, ya fijé el litigio, no hay pruebas que practicar, sentencia. Pero si hay más pruebas, entonces recibe los testimonios, lo que dice el 373, practica las demás pruebas, buscando siempre la economía procesal. ¿Qué significa? No practicar, ya en esa audiencia va a practicar las últimas pruebas que decretó en la inicial, no va a practicarlas de pronto todas. Si ya no es necesario, no las practica, pero si es necesario las practica, y luego oye a los alegatos de las partes para proferir sentencia, que son 20 minutos, no olvidar, son 20 minutos. Se puede pedir que sea más, pero normalmente no se otorga más tiempo, porque 20 minutos hablados es bastante, ¿no? Por un lado. Y segundo, el juez dicta sentencia oral ahí mismo, puede hacer un receso, o la dicta por escrito dentro de los 10 días siguientes, y tiene que especificar las razones por las cuales lo dicta por escrito, ¿no? Suele ocurrir que de pronto es por la hora judicial, porque es muy tarde, terminó la instrucción, o porque el caso es bastante complejo. En algunos casos debe dar el sentido del fallo, pero en esto la jurisprudencia tiene varios criterios y ha dicho que no es obligatorio el sentido del fallo, que es más, el juez puede decir que no va a dar el sentido del fallo porque hay complejidad. Sin embargo, yo creo que en principio sí debe dar el sentido del fallo y que además debe respetarlo, y que si el juez se considera que se equivocó y que ese no es el fallo que va a proferir, debe anular ese sentido del fallo que dio, reabrir la audiencia y volver a hacerlo, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, hay personas que dicen no, pero en ese caso no. Además, en los tribunales ocurre que a pesar de todas las vicisitudes, es un juez plural, y cuando el juez es plural a veces no hay mucho consenso para un sitio, entonces dice no, vamos a dejar ese caso para sacar el fallo por escrito y no digamos el sentido, porque el tribunal no hay algún problema ahí de estudio. Los magistrados pueden no estar de acuerdo, 2 o 3, de los 3 o 1, y el otro está todavía que no ha tomado bien partido por una u otra decisión. De tal manera, la Corte ha dicho que sí, que el sentido del fallo no es absolutamente obligatorio.
que si el juez dijo una cosa y de pronto modificó eso y dijo otra, que eso no es nulidad ni es nada. ¿Cuál es la verdad? La que nosotros busquemos por nuestros propios medios, estudiando. Yo creo que la verdad es que sí es vinculante el sentido del fallo. Es más, si tiene dudas, mejor diga, no podemos dar el sentido del fallo porque no, si el tribunal no estamos de acuerdo, o si el juez dice, porque tenemos un problema de complejidad, y por ejemplo, después de haber recibido 10 testimonios, dictamen pericial, con preguntas, con controversia, con todo, puede ser un poco dificultoso los temas jurídicos y probatorios para dar un sentido del fallo muy prematuro que sería irrazonable. Si la apelación de la sentencia, si es oral, ahí mismo, inmediato. Si no interpone apelación ahí mismo, queda en firme. Si es por escrito, dentro de los 3 días siguientes, y el trámite de la apelación se sujeta al 322. ¿Qué significa? Que se deben fijar los reparos concretos en la misma audiencia o dentro de los 3 días siguientes. Es bueno llamar la atención que los reparos concretos, para los reparos concretos, siempre la parte tiene 3 días. ¿Haya audiencia o no haya audiencia? Pero es que usted ya los dijo en la audiencia. No importa, tiene 3 días más después de la audiencia. Y si es por escrito, tiene los 3 días de ejecutoria para apelar y fijar los reparos concretos. Los reparos concretos no son la sustentación de la apelación, no olvidar eso. La sustentación de la apelación contra la sentencia tiene que ser en segunda instancia, en audiencia oral, y si no, se puede declarar desierto de dos formas. Primero, por no fijar los reparos concretos ante el juez de primera instancia, y segundo, por no sustentar con base en los reparos concretos ante el superior, o sea, ante el juez de segunda instancia. Bueno, la sentencia, sigamos. En el ejecutivo de mínima cuantía, no vamos a hablar de él porque es más o menos un trámite similar, pero solo que allá nunca se podrán hacer las 2 audiencias, del 372 y 373, sino que el código dice en el artículo 392 que es una sola audiencia, donde el juez debe desarrollar, el ejecutivo de mínima cuantía, las actividades de las audiencias del 372 y 373, o sea, unir obligatoriamente, ya la ley las unió, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, y hay unas limitaciones que se pueden fijar ahí. Hacemos un poquito, hay unas limitaciones probatorias. La sentencia hace tránsito a cosa juzgada. Si es favorable al ejecutado, se ordena la terminación del proceso si la excepción tumbó totalmente el título ejecutivo, o si lo tumbó parcialmente, lo declara parcialmente, pero cualquier caso, sea eso, que siga adelante la ejecución o que declare probadas las excepciones o una excepción, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada igual que si hubiese sido proferida en un proceso declarativo. Sobre eso no hay discusión. Y si, por ejemplo, si termina el proceso porque la excepción se declaró probada, se ordena levantar las medidas cautelares y se debe ordenar la condena en costas y en perjuicio por las medidas cautelares. Y no olvidar que esa condena en perjuicios es en abstracto, porque no puede ser en concreto, porque el trámite de las excepciones es para las excepciones, no para probar los perjuicios de las medidas cautelares. Y si hay condena en abstracto, de acuerdo por allá con el artículo 283 y el artículo 284, se debe tramitar un incidente para liquidar los perjuicios de la condena en abstracto, que se hace bajo juramento, por allá el código establece unas reglas. Bueno, eso sería grosso modo entonces el trámite de las excepciones, que hacerlo en 1 hora y cuarto más o menos es un poquito apretado. Yo le dije, me dijeron, esto es como hasta las 8 de la noche, pero yo le dije, bueno, yo voy a tratar de que sea rápido para que terminemos unos 10 o 15 minutos antes, por si acaso hay alguna pregunta, alguna duda que alguna persona quiera hacer
sobre este particular. Entonces, en este momento queda abierta esa posibilidad. Si ustedes necesitan, tienen alguna duda, alguna pregunta sobre ese particular, la pueden dar por escrito o la pueden decir verbalmente. No hay ningún problema, no hay ninguna limitación, ninguna excepción sobre ese particular. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ello? A ver, bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Por sentencia se ha encontrado falta de legitimidad en la causa, en el objeto. ¿Qué tipo de clasificación le daría el doctor a ese tipo de excepciones? Sentencia de legitimación en la causa. Falta de legitimidad en la causa, falta de legitimidad en el objeto y falta de legitimidad en la pasiva. Sí, bueno, no entiendo lo del objeto, pero la falta de legitimación en la causa es una excepción de fondo que normalmente es porque o el demandante o el demandado no tienen el derecho de reclamar. Ejemplo, si se demanda al arrendatario en un proceso reivindicatorio, simplemente él no es poseedor. Hay falta de legitimación por pasiva. Él no puede ser sujeto a una reivindicación, porque él no tiene la legitimación. Él no es poseedor, él es un tenedor. Lo contrario, si en un reivindicatorio demanda quien no es dueño, sino quien es administrador, por ejemplo, la inmobiliaria que administra el bien, hay también falta de legitimación en la causa. ¿Por qué? Porque ella no es la titular del derecho de dominio. Entonces, el que no es titular del derecho de dominio no puede ejercer acción reivindicatoria. Sí puede un poseedor, sin ser dueño, en el caso de un poseedor regular, en el caso de la acción publiciana. En el ejecutivo puede ocurrir que la falta de legitimación por pasiva, o sea, del demandado, es que él no esté llamado a cubrir esa obligación. Él puede decir, no, es que el demandado realmente el que debe cumplir eso no soy yo, por esto, por esta razón, es por eso. Pero en cuanto al objeto, no sé si comprendí bien la pregunta, pero en cuanto al objeto no sabía cómo contestarle esa parte de la pregunta. En cuanto al objeto. De pronto que el título que se discute no sea el que tiene el mérito para ser cobrado. Bueno, si el título no tiene el mérito para ser cobrado, entonces ya de pronto habría que mirar. Si es un problema de mérito ejecutivo, habría que mirar qué requisitos le faltan. Y ojo, podría ser un requisito de fondo, de forma, que debe alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago, salvo que sea una acción cambiaria. Y en ese caso, si el título, por ejemplo, bueno, finalmente se dice inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación porque no hay, entonces el juez puede decir, bueno, esto usted me lo debió proponer como reposición, por ejemplo, luego no se lo tengo en cuenta como excepción de mérito. Pero puede ocurrir que el nombre que le da la parte, que diga falta de mérito ejecutivo, realmente se refiere a una excepción de mérito que no es formal. Por ejemplo, la excepción de contrato no cumplido. Y dice, mire, ¿cómo así? Yo propongo la falta de título ejecutivo, de mérito, porque él no me ha cumplido la obligación que estaba pactada, y por lo tanto, como él no me ha cumplido, yo tampoco estoy obligado a cumplir. Y plantear los hechos, etcétera. Dice, pero es una excepción de contrato no cumplido. Es de fondo, aunque se le dio un nombre de forma. Y podría probarse y determinarse que realmente el demandante no estaba legitimado precisamente porque él no había cumplido. Recuerden, por ejemplo, que la acción ejecutiva de cumplimiento de un contrato, de acuerdo con el 1546, tiene que ser por el contratante cumplido. Acuérdense que la acción de ejecución forzada o la resolución en los contratos bilaterales necesita contrato bilateral válido, cumplimiento de las obligaciones por el demandante o allanamiento a cumplir e incumplimiento del demandado. Si falta el cumplimiento o allanamiento, disposición a cumplir del demandante, él carece de mérito ejecutivo. Podría ser ese un caso, ¿no? Y eso es una excepción de fondo, aunque se le dé un nombre formal.
Yo quería decirles que hay excepciones de mérito que hacen tránsito a cosas juzgadas, pero no, finalmente, pero no impide volver a demandar. Ejemplo, la petición antes de tiempo. El título no, porque el título se ejerció la acción antes de tiempo, dice. O por ejemplo, con base en una condición que no se ha cumplido. Recuerden que la condición es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento. Resulta que allegaron, dijeron, sí, aquí está la condición, el juez libró mandamiento de pago y pierde. No, esa obligación no se ha cumplido. O sea, la obligación no es exigible. Entonces el juez declara que la excepción no se cumplió, puede ser una excepción de fondo, y en ese caso, si después se cumple la condición, se puede volver a iniciar. Ahí no hay cosa juzgada. Porque el artículo 304 dice que no hay cosa juzgada cuando lo que declara el juez se puede de todas maneras promover un proceso posterior. ¿Ok? Entonces tener en cuenta eso. Entonces, si hay otra pregunta. A ver, hagamos aquí. Buenas noches. Doctor, el juez puede declarar probada la excepción de prescripción y dictar sentencia anticipada sin correr traslado de esa excepción a la parte demandante. Sí. ¿Quién más iba a preguntar de una vez para hacer dos preguntas? Buenas noches para todos. Mi pregunta es así, digamos que el doctor nos dice que durante el recurso de exposición se atacan los aspectos físicos y visibles del título. Formales del título, pero digamos que después el juez en su dirección puede mirar y puede decretar la nulidad. Pero entonces, ¿hasta qué punto va esa facultad después de que si ya me dio un auto que ordena seguir adelante con la ejecución, fue para remate y él se da cuenta que hubo un error que en su momento no se avisó? Él podría, aún en esa etapa, decretar nulidad del actuado y volver aquí. Bueno, lo primero de la prescripción, ese es un tema que tratamos, y lo que pasa es que por la rapidez no lo pudimos decir. Yo creo que el juez no puede dictar sentencia anticipada sin oír bien a las partes, sin estar debidamente constituido el título. Si nosotros miramos el artículo 278, por allá dice, el juez deberá, o sea, tiene el deber de dictar sentencia anticipada en los siguientes casos. Y enumera tres, ¿no? Tres ordinales. Bueno, A, B, C. Y uno de esos es cuando encuentre probadas varias excepciones de fondo, como son la prescripción, la falta de legitimación en la causa, la caducidad, la cosa juzgada, es decir, las que están ahí en eso. La prescripción es una de ellas. ¿Qué pasa? Cualquier estado del proceso, dice, en cualquier estado. Y yo lo primero que pregunto es, ¿cuándo hay proceso? Solamente cuando el demandado está notificado, ¿sí o no? Y haya propuesto la defensa. Pero adicionalmente, cuando al demandante se le haya corrido traslado de las excepciones para que haya tenido oportunidad de practicar pruebas. Y si el demandado pide pruebas, el demandante, el ejecutante dice, no, yo me opongo a la excepción de prescripción y pido pruebas, no puede dictar sentencia anticipada. Es decir, cualquier estado del proceso debe ser interpretado de una manera reflexiva y razonable, porque si no la sentencia podría ser prematura. Y de hecho muchos superiores revocan la sentencia del juez y no dictan la decisión definitiva, sino que dice, juez, instruya y después sí declare la excepción. Usted se apresuró y lo hizo de manera prematura, ¿ok? Porque el riesgo de la sentencia anticipada es eso. Y si la pregunta es esa, no puede el juez, sin haber oído a la parte demandante, que es la parte demandante es quien es cuestionado con las excepciones previamente y se ha pedido prueba o no. Y lo suyo es relacionado con el tema así. Bueno, no. Sí, no es así que en cualquier momento después allá en el remate por allá vaya a decir, ¡ay no! ¿Sabe qué? Legalidad, el título no había. No. Digamos que el 430 es contundente y dice que ni siquiera en el mandamiento, en el auto que ordena seguir adelante la ejecución, que es cuando no se proponen excepciones de mérito, o en la sentencia, el juez debe revisar los aspectos de forma.
que los aspectos de forma solo se pueden alegar mediante reposición. La jurisprudencia ha dicho de manera reflexiva, ha dicho, no, esa norma hay que mirarla de manera reflexiva, porque el juez tiene que mirar si el título es legal o no. Vamos a suponer, no lo dice la jurisprudencia, pero yo les pongo un caso: un título ejecutivo obtenido mediante extorsión o mediante una cuestión, o un título ejecutivo con unos intereses desbordados del límite legal, no se propuso ni excepción ni recurso de reposición contra el mandamiento de pago por aspectos formales. Y el juez, cuando va a ordenar seguir adelante la ejecución, se da cuenta y puede corregir eso. Y la jurisprudencia ha dicho, el juez tiene que controlar la legalidad y esa facultad no se la puede quitar nadie. Porque el único que guarda la legalidad, o sea, el único no, el que guarda en última la legalidad del sistema jurídico es el juez, en un estado de derecho. Bueno, entonces solo sería la oportunidad hasta la sentencia o el auto que ordena seguir adelante la ejecución. No puede después decir que no hay título ejecutivo, porque ya el proceso está avanzado. Eventualmente él puede hacer un control oficioso de legalidad en cualquier etapa, porque el 132 se lo impone, así sea antes o después de ordenar seguir adelante la ejecución. Y eventualmente puede, por ejemplo, en la liquidación del crédito, decir, un momentico, pero es que los intereses del 10% mensual son ilegales, desbordan la usura, desbordan cualquier razonabilidad. Entonces corregirlo, ¿ok? En ese caso, pero no estar con nulidades y con cosas, no. Ahora, las nulidades tienen un régimen especial distinto a las excepciones. Yo no me refería a las nulidades, sino un poquito tangencialmente, cuando se pueden proponer como excepción en ejecutivos basados en providencias judiciales. Y en ese caso hay que mirar si la nulidad es saneable o insaneable, primera hipótesis. Segunda, si es insaneable, es insaneable, en cualquier parte que estemos. Sin embargo, a veces las cosas insaneables pasan, es como decimos, bueno, pero ¿y qué pasa si es insaneable la nulidad porque tal cosa, porque procedió contra providencia ejecutorial del superior, porque pretermitió íntegramente la instancia, lo que sea, es insaneable? Pero finalmente el ejecutado fue, consignó y pagaron o le embargaron el sueldo y el juez dijo, con lo que está embargado los salarios, páguese, lo que se embargó del salario, páguese el ejecutado, y se pagó y se fueron y terminó el proceso. Ya después no sé cómo podría hacer eso. Segundo, si la nulidad, siendo saneable, se saneó o no. Y por ejemplo, aquí nos referimos solo a una, porque no era el tema, una que es relacionada con las excepciones, con las sentencias, con los títulos ejecutivos que se basan en providencias, y es la del 134, que la nulidad por indebido emplazamiento o indebida notificación es saneable si el demandado actúa en el proceso y no la alega, la sanea, la convalida. Recordemos que uno de los principios de las nulidades es la convalidación, principio de convalidación. Y lo puede alegar después, aunque estén antes del remate, lo que dice el 134. No importa, dice, mientras el proceso, se habla del ejecutivo, no haya terminado por pago a los acreedores o por cualquier otra cuestión legal. Y si no la pudo alegar ahí, puede incluso acudir al recurso extraordinario de revisión, que es una causal de revisión del indebido emplazamiento. Entonces, no podemos decir de una manera general, o sea, que en todo caso, que el juez puede revisar la legalidad en cualquier momento del título de la nulidad, no. Sí es cierto que en todas las etapas debe controlar la legalidad, 132 del código dice eso, ¿no? Y segundo, pero que también tiene unas limitaciones, que sea afectado un derecho fundamental o un derecho básico de una persona. Segundo, que si es nulidad saneable, que la persona la haya alegado en tiempo. Si es insaneable, no importa que no se haya alegado en tiempo, se puede alegar después y eventualmente se tumba el proceso, si ocurre así. De esa manera, no, esa afirmación
la pregunta que usted hace, yo se la respondería diciéndole, sí, pero no absolutamente. O sea, el juez puede, allá, después de la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecución, que hace en tránsito a cosa juzgada, podría revisar una cuestión de legalidad, pero con unos límites que la misma ley establece. Pero los requisitos de forma del título ejecutivo no. Ya hasta la sentencia o el auto que ordena seguir adelante la ejecución, los requisitos formales son hasta ahí, según la jurisprudencia. El código pareciera dar a entender que no es así, pero la jurisprudencia ha dicho no, porque el juez sí puede controlar la legalidad, aún en esas oportunidades. ¿Cuál es la tesis correcta? No podemos decir que una tesis es correcta a la otra, pero se ha abierto camino que el juez de todas maneras sí puede revisar la legalidad del título ejecutivo hasta la sentencia o el auto que ordena seguir adelante la ejecución. Digamos que esa tesis, con sus discusiones de sí y no, es la que más o menos se ha abierto con la jurisprudencia, ¿ok? Bueno, no sé si hay otra pregunta. A ver, usted díganos. Cuéntenos, a ver. Buenas noches. Doctor, en el nivel ejecutivo donde existe sentencia, pero existe luego una acumulación de demanda donde llega otro título o valor, pero ese título o valor no es idóneo. Ah, sí. Es que la acumulación de demandas y de procesos tiene unos límites temporales. Ya hay sentencia, ¿se puede? Sí, pero se puede proponer una defensa normal, igual, como si fuera la única. El hecho de haber sentencia, la sentencia la hay es respecto del primer título que se hizo valer, pero el que llega después usted puede defenderse, claro, normalmente. Lo que pasa es que si el demandado es el mismo demandado, la notificación del mandamiento de pago va a ser por estado. Entonces no es notificación personal, porque le pasan los 10 días para proponer excepciones y ya después fue. ¿Ok? Listo. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Con respecto a la nulidad por indebida notificación, el doctor decía ahorita que solamente se plantea, sus efectos surgen solamente para la persona que la planteó. Y si es un litis consorcio necesario. Pero está concebida para un proceso declarativo. Y aún así, en el proceso ejecutivo también se puede hablar de litisconsorcio necesario, pero es muy difícil. La doctrina y la jurisprudencia no han aceptado pacíficamente el sí. Porque si se está ejecutando, por ejemplo, a dos dueños de un inmueble que constituyeron la hipoteca, cada uno, los dos dueños, los tres, los cuatro, los cinco, constituyen una hipoteca a favor del acreedor X. ¿Ok? En ese caso uno podría considerar que hay litisconsorcio necesario. Pero cuando nos vamos al proceso hipotecario y hubo indebido emplazamiento de uno de esos deudores, solamente lo afectaría a él. Es decir, si él es dueño del 20%, significa que su 20% estaría a salvo si se declara la nulidad y si se declara la nulidad, corrijo. Y si, bueno, se reinicia, se le vuelve a notificar, vuelve a coger los términos y propone una excepción que prospere. Y finalmente, ahí es difícil que prospere una excepción, por ejemplo, como la prescripción. Porque si se trata de la prescripción, no olvidemos que dice, bueno, de los 4 yo no fui notificado bien y como vine tarde a alegar esto, ya han pasado los términos de prescripción, pero resulta que cuando los deudores, si son solidarios, artículo 2540 del Código Civil y 793 por allá en la acción cambiaria, si son suscriptores de un mismo grado, la causa que interrumpe la prescripción de uno lo interrumpe para todo. Entonces no importa, usted se notificó tarde, pero ya lo interrumpió. Habría que mirar, pero no es fácil hablar de un litisconsorcio necesario en un proceso ejecutivo. Yo soy de los que pienso, tengo mis dudas sobre ese particular, pero hay personas que dicen que sí. ¿Ok? Listo.
Bueno, si no hay más, entonces les agradezco mucho y que estén muy bien. Cualquier cosa, seguimos hablando.